Misericordia, senda de paz. Paz y bien para todos. Nos encontramos en una emisión más de este programa Misericordia, senda de paz. Agradecidos de poder compartir una emisión más con ustedes, un programa más, y contentos de poder encontrarnos por estos medios de comunicación en esta situación tan especial que estamos viviendo. No nos olvidemos nunca de la oración y de la cercanía con nuestros familiares y amigos. Al final de cuentas, sepamos aprovechar cada momento de nuestra vida para encontrarnos con Cristo, nuestro Señor. Quisiera mandar un saludo especial para todos aquellos que nos ven desde sus negocios, desde casa, y que nos sintonizan domingo a domingo con una transmisión más de nuestros programas. También agradecer a quienes cada vez son más y se conectan a través de nuestras redes sociales, desde nuestro Facebook, Misericordia Senda de Paz, o desde nuestro canal de YouTube, también con el mismo nombre, donde ustedes pueden encontrar nuestros programas semanalmente como los vamos estrenando, o también programas que anteriormente se han grabado y que si a ustedes les gustaron mucho, quieren volver a repetirlos o volverlos a encontrar, pues claro que los van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Es un esfuerzo que hacemos para poder compartir esta información y quede ahí para ustedes y que puedan compartirla y difundirla a través de sus redes, con sus familias y con sus amigos. Entonces, una oración especial por ustedes, un agradecimiento hacia ustedes que se conectan y nos encontramos cada domingo, especialmente aquellos que se encuentran enfermos y postrados, a quienes dirigimos cada programa de manera especial, aquellas personas que por cualquier situación no se encuentran bien de salud y aquellos quienes hacen la labor de cuidar a aquellas personas. Nos unimos en oración con ustedes y sepan que la oración es una de las formas más importantes de encontrar la salud del cuerpo y del alma. Y hablando de enfermedades, de complicaciones de salud y de situaciones así, pues hoy les quiero compartir un programa especial sobre dos mujeres que dedicaron su vida a los otros, a los enfermos. A mí, en lo personal, la vida de las religiosas se me hace una vida sorprendente, porque para mí muchas religiosas viven para que los otros vivan. Es decir, dedican su vida a los demás, a los enfermos, a los huérfanos, a los desvalidos, a las personas que se encuentran en una situación complicada o adversa. Y siempre encontramos en una labor importantísima a las religiosas, cercanas a las personas en situaciones difíciles. Entonces, para mí es una de las vocaciones más admirables que el Señor nos regaló, las vocaciones de las religiosas. Y bueno, hoy quisiera compartirles un programa especialmente sobre dos religiosas muy cercanas a nosotros, a nuestra región de los Altos, a nuestro estado de Jalisco y a nuestro país. En primer caso, a la más bien conocida por su nombre corto, la Beata Vicentita, que precisamente este domingo 19 de julio, pues se cumple un aniversario más de su muerte y gracias a ello pues la conmemoramos. Recordemos que a los mártires, beatos y santos los recordamos el día que murieron. ¿Por qué el día que murieron? Porque entendemos que es el día que nacieron a la nueva vida. Claro que es importante su día de nacimiento, pero también lo recordamos en el calendario litúrgico el día de su muerte. Es por eso que este 19 de julio conmemoramos y recordamos a la Beata Vicentita. También hablaremos en la segunda parte de nuestro programa de la primer santa mexicana, la Santa Madre Nati, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, que es muy cercana a la ciudad de Tepatitlán, entre los límites con Zapotlanejo, donde nació, y hablaremos también un poco de su vida y su testimonio de fe. Y siempre pues promovamos y recordemos a nuestros santos, mártires y beatos regionales. Ojalá que podamos hacer oración e interceder y recordar que a través de ellos pueden interceder por nosotros en nuestras situaciones personales, en nuestras necesidades y nuestros favores que tengamos frente a nuestro Señor. Entonces, vamos a conocer un poco más de estas dos santas y religiosas mujeres. Vamos a empezar hablando un poco de la Beata Vicentita.
La Beata Vicentita pues tiene un nombre un poco más largo, se llama Dorotea Chávez Orozco, de Santa Vicentita, que se puso su nombre ya más completo cuando se hizo religiosa por su dedicación, especialmente a través primero de su labor en la congregación de San Vicente de Paúl, que es una congregación que tuvo una labor impresionante en México, sobre todo en el siglo XX, a partir de 1900 y hacia adelante. La congregación de San Vicente de Paúl fue donde se integraron sobre todo muchas mujeres que daban una labor muy importante en los hospitales. Incluso no era necesario tener el hábito de religiosa. Muchas, como laicas, como laicos, participaron a través de esta congregación. Entonces ella inició ahí y por ahí también adquiere este nombre de San Vicente de Paúl, de las brigadas de San Vicente de Paúl. Ella nació en Cotija, Michoacán, y desde muy niña fue la menor de 4 hermanos. Desde muy niña viajó a Guadalajara, a donde vivirían, en el barrio de Mexicalcingo. Es un barrio de los más viejos de la ciudad, de los primeros que se fundaron, el barrio de Mexicalcingo, y conocemos como un barrio popular y un barrio en el que tristemente pues también se encuentran una de las zonas más marginadas de la ciudad de Guadalajara. Entonces la gente en ese barrio pues muchas veces no tenía acceso a espacios de salud, a espacios donde pudieran atenderse enfermedades. Entonces el párroco de ese tiempo, la Beata Vicentita, nació en 1867, a finales del siglo XIX fue cuando migró a Guadalajara. Pues el párroco de esa ciudad de Mexicalcingo fundó un pequeño hospital para poder atender como podía a las personas del lugar, siempre los párrocos atentos pues a sus comunidades. Y de repente pues ella cayó enferma, una enfermedad pulmonar, una infección pulmonar, que le hizo ver a ella, estando en ese lado enferma, pues todo aquello que de repente sufrían los enfermos que se encontraban ahí, con dificultades para encontrar medicamentos, para encontrar buena atención y todo ello. Entonces, desde ese lado, la Beata Vicentita pues pudo ir entendiendo la necesidad de todos aquellos que se encuentran enfermos y en cama. Es entonces cuando ella empieza a encontrar ahí su vocación. Es decir, ella permanece atenta al llamado y atenta, escuchando al llamado que le quería hacer nuestro Señor. Como siempre, ella pues desde niña se le inculcó muy bien en la fe cristiana, entonces ella quería vivir de una manera importante, servir a nuestro Señor. Entonces, bueno, encuentra ahí su vocación y empieza a servir en ese hospital que se llamaba de la Santísima Trinidad. Es decir, cayó enferma, se recuperó, regresó a casa, pero volvió al hospital. Esta vez no como una enferma más, volvió para poder servir a aquellos que se encontraban allí postrados y delicados de salud. Es decir, ella pasó por eso y supo lo que era y quiso ayudar y hacer mejor las cosas para aquellos que se encontraban enfermos. Es entonces que empieza a servir en este hospital de la Santísima Trinidad. En el año ya de 1905, ya en el siglo XX, ella funda su propia congregación que le llamó la Congregación de las Siervas de los Pobres, que con el paso del tiempo se le agregaría la Congregación de la Santísima Trinidad y Siervas de los Pobres, en el cual a partir de ahí y el crecimiento de su congregación, que tuvo un crecimiento importante por toda la República, llegando a fundar hasta 16 casas, fueron participando y creciendo las religiosas que encontraron ahí su vocación, es decir, como religiosas cercanas a la oración, probablemente con tiempos de aislamiento, de estar encerradas, de estar en oración profunda, en sacrificios, pero también en esa doble participación que implica pues la atención de los hospitales, y que hasta vemos a la actualidad cómo las religiosas suelen ser aquellas que nos encontramos en los hospitales y que tienen conocimientos también de enfermería, de medicina y de atención a los demás, o en los asilos de ancianos. Y entonces
es ahí donde empiezan las religiosas a crecer en número y a atender muchos hospitales, sanatorios y espacios de atención de salud por todo el país. Entonces, su obra empezó a crecer, siendo ella la superiora y enseñando las virtudes de la obediencia y del servicio como las más importantes para ser una aportación a lo que Dios quiere para nosotros. Es entonces que incluso ella le tocó vivir momentos muy complicados durante varias persecuciones y momentos difíciles para ellas como religiosas. Primero, en la Revolución Mexicana, en 1914, con las persecuciones que hubo, sobre todo de los gobiernos carrancistas, en los cuales pues se cerraron algunas casas conventuales, algunos seminarios, y en los cuales pues eso implicaba que muchas veces tuvieran que huir y que fuera más difícil atender los hospitales o a sus enfermos. Y en un segundo momento, aún más complicado, durante la Cristiada, en el cual específicamente fue una persecución punitiva contra todas estas personas y todas estas vocaciones, los sacerdotes y las religiosas. Muchos de los espacios donde ellas atendían pues tuvieron que ser desalojados o empezaron a ser desatendidos pues porque las religiosas tenían que huir. Cuenta una anécdota de la Beata Vicentita, que en un lugar de atención que tenían en Zapotlán, el Grande, hoy Ciudad Guzmán, pues llegaron los militares y se apropiaron del convento y hospital, haciéndolo establo y espacio para sus caballos. Y pues la mayoría de las religiosas huyó. Sin embargo, la Beata Vicentita se quedó en el lugar para poder atender. Ella y otra compañera se quedaron solas en medio de los soldados y del momento complicado, arriesgando su vida, se quedaron para atender a sus enfermos. Y aún así sufrieron pues muchos ultrajes, sufrieron ofensas y muchas situaciones complicadas por parte de estos soldados, pero ellas se mantuvieron firmes en su testimonio y en su fe y continuaron ahí. Cuenta la historia que al llegar el capitán de estos soldados, pues al ver este testimonio se tentó el corazón y regañó a sus oficiales por haberlas tratado mal y quiso agradecerles por su testimonio y por su labor, tanto de la Beata Vicentita como de su compañera. Y bueno, son más las historias y los testimonios de esta Beata Vicentita que hoy conmemoramos y que recordamos con mucho cariño. Ojalá podamos conocer un poco más de su vida y un poco más de su testimonio. Quisiera también en este programa hablarles de otra religiosa que muy cercana a nosotros, que también marcó en una época muy similar, casi en los mismos años, pues un testimonio importante y cercano a los enfermos y a una vida religiosa de oración y de sacrificio. Y les estoy hablando de la primera santa mexicana, que la tenemos muy cerca de nosotros, su santuario. Entonces, para conocerlo un poco más, veamos este pequeño envío que vamos a hacer a conocer un poco de este lugar y también a conocer un poco de la primera santa mexicana. Ustedes se puedan preguntar, caray, yo he escuchado que el primer santo mexicano es San Felipe de Jesús. Bueno, ¿quién es la primera santa mexicana? Vamos a conocerlo. ¿Qué tal, amigos de Misericordia, Senda de Paz? Nos encontramos desde el santuario de Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, mejor conocida como la Madre Nati. Ella, por si no lo sabían, se los comparto, es la primer santa mexicana, canonizada el 21 de mayo del año 2000 por su santidad San Juan Pablo II. Es decir, pasó por los procesos de ser una mujer venerable, sierva de Dios, venerable, beata, hasta ser nombrada santa para la Iglesia Católica y ser reconocida para nosotros como un ejemplo de vivir las virtudes en un grado heroico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alegrémonos y conozcamos un poco más de su vida con esto que les quisiera compartir. Ella nació en el rancho comunidad La Tapona. La Tapona se encuentra entre los pueblos de San Martín de las Flores y Tecomatlán, entre los límites de Zapotlanejo y Tepatitlán.
Ella nació un 8 de diciembre del año de 1868. Fue la menor de 8 hermanos y pues desde la niñez en una familia que vivía las virtudes cristianas, pues se le enseñó la importancia de la obediencia, del servicio, de la prudencia, de la oración, de ayudar a los demás como sus hermanos y sus padres, y además algo muy importante, la vivencia de los sacramentos. Desde niña se le fueron inculcando la participación en la Eucaristía, la participación en los momentos importantes de la vida de la Iglesia, y es a partir de esa niñez que ella puede ir teniendo una formación importante que le va a ir ayudando al encuentro de su vocación y a saberle decir sí a lo que el Señor tenía preparada para ella. A pesar de que desde su niñez pues tuvo algunos cambios importantes en su vida, es decir, vivió en varios lugares, pues incluso se quedó huérfana siendo ella niña, eso no impidió que pues ella tuviera una formación dedicada al Señor y que se diera cuenta de que era a través del servicio a los demás, a través del acompañamiento a los enfermos, en cómo ella quería servir. Y por lo tanto, después de unos ejercicios espirituales, después de reflexión y de mucha oración, pues se dio cuenta de que a través de votos religiosos, siendo ella religiosa, pues iba a vivir su vida e iba a vivir su vocación. Y es por lo tanto que en el año de 1910, pues hace sus votos perpetuos siendo religiosa de las Hijas del Sagrado Corazón. Y es a partir de ahí que se dedica a atender a los enfermos del Hospital del Sagrado Corazón en la ciudad de Guadalajara. Desde que empezó a atender a los enfermos ahí, se empezó a notar su actitud de servicio y de caridad y de buscar, como sabemos, pues tratar de aliviar un poco ese cansancio, ese dolor y esa angustia que sienten los enfermos cuando están en un hospital. Y es por eso que al buscar darle la mejor atención, el mejor servicio, pues empezó a ganarse un lugar destacado como una persona de amor y de servicio y una persona que reflejaba en su caridad su encuentro con Dios. Y es por eso pues que poco a poco ella fue adentrándose más en este servicio y funda su propia congregación, ayudada y asesorada pues por el obispo de la arquidiócesis y por importantes hombres de fe. Es que funda su congregación y dedica a través de la formación de más hermanas y más religiosas pues el poder servir a los enfermos y a través de los enfermos pues amar a nuestro Señor. Es por eso pues que con su congregación, que crece de manera importante por todo el país, teniendo incluso hasta 13 casas, pues empiezan a ser conocidas por su amor y atención a los enfermos. Quiero recordar una frase importante que decía ella que tiene que ver con el amor y la atención a los demás. Decía ella que antes de hablarle al enfermo de Dios, pues era importante hablarle a Dios del enfermo, es decir, no solo de darle la atención física y de tener esa cercanía, sino de también la importancia que era el poder atender a través de la oración al enfermo, es decir, ponerlos en las manos de Dios. Al final de cuentas, nuestro Señor en su infinita misericordia es quien puede acercarse y es quien puede ayudar más a quienes nos encontramos enfermos o se encuentran enfermos de alguna enfermedad espiritual, de alguna enfermedad física o mental. Es entonces cuando la Madre Nati entiende que a través de todos los medios posibles, no solo del servicio y la atención, sino también de la oración, pues tiene que cuidar a sus enfermos. Incluso en muchos momentos eso implicó pues el olvidarse de ella misma, de descuidar muchas veces su vida o sus situaciones personales o quizás enfermedades que ella pudo haber tenido en el camino de su vida. Pero siempre ella tenía como meta más importante el cielo. Es decir, ella comprendía que venía a este planeta, que venía a nacer para servir y amar a Dios. Y lo supo entender también que alcanzó el cielo y por eso es nuestra primer santa mexicana.
Además, en su congregación, de la que fue superiora hasta 1954, pues supo inculcar la obediencia, supo ser una líder que llevaba a las demás a nuestro Señor, que podía generar más liderazgos, y además de inculcar la obediencia, pues también inculcaba la sencillez y el saberles enseñar a las demás religiosas, pues cómo era importante atender a los enfermos, pero como les dije, no solo con atenciones y servicio con mucha amabilidad, sino también pues a través de la oración y de llevar y poner al enfermo ante Dios, es decir, de siempre traerlo presente en nuestras oraciones. Qué importante es esto, amigos de Misericordia y Senda de Paz, en el sentido de que pues nosotros cuando tenemos alguna aflicción, cuando tenemos una situación complicada, o cuando vemos que nuestros amigos están en una situación así, pues muchas veces tratamos de ayudarlos por formas materiales, que está perfecto y está excelente y qué bueno que lo hagamos, pero no olvidemos también hacerlo a través de lo espiritual, es decir, de encomendarlos en nuestra oración, de acercarlos a Dios en nuestra oración, de ir al Santísimo, de acercarlos a través de estas formas también espirituales muy importantes a que puedan salir de su situación o problemática o enfermedad. Esto es muy importante y esto lo podemos aprender de la Madre Nati, de la Santa Madre Nati. Cómo es que ella en su vida, a través de todos los medios, buscaba acercarse a los enfermos. En fin, a través de su vocación que podemos encontrar dentro del hospital y también en su congregación, pues podemos quedarnos con varias cosas que son importantes, que vayamos aprendiendo de su vida y que a lo mejor nos pueden dejar un legado, porque si bien ella pues vivió en el siglo pasado, no quiere decir que las virtudes cristianas y las formas de vida cristiana pasen de moda. Es decir, son cosas que permanecen y que siguen siendo buenas para todos. ¿Qué podemos aprender entonces de lo que vivió y lo que nos enseñó la Madre Nati, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas? Podemos aprender cómo traducir nuestro servicio y nuestra vocación a amor a Dios, es decir, cómo hay que amar a los demás y con eso reflejar nuestro amor a Dios. También podemos aprender de ella la buena observancia y cuidado de lo que hacemos, es decir, de siempre hacer las cosas con empeño, dejar de lado la pereza, dejar de lado la flojera y siempre dedicar las cosas, por pequeñas que las hagamos o grandes que sean, siempre las hagamos con amor. Ese amor es importante para traducirlo en servicio a Dios. Esta observancia y responsabilidad que ella tuvo como superiora, pues es importante aprenderla. Además, pues tener un carisma de servicialidad y de auténtica caridad, no por la promoción de nosotros mismos ni por la difusión de lo que somos, sino por la difusión de nuestro Señor Jesucristo, que al final de cuentas es lo más importante, el poder llevar a Jesucristo a los demás con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestras oraciones. Además de ello, pues es importante ver cómo tuvo una vida interior de mucha oración que le ayudó en los momentos complicados y también de mucha mortificación y de sacrificios, sabiendo que pues la entrega y sacrificio a través de los demás pues es importante para Dios. Y al final también pues aprender su sencillez y amor a todas las almas, pequeñas o grandes, y su fidelidad a nuestro Señor. Aprendamos pues de esta santa, de Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, y conozcámosla. Acerquémonos a su santuario que tiene Eucaristía los días domingo, o pues aprendamos un poco de su vida en los muchos materiales que probablemente existan en las redes sociales. Y sepamos que tenemos muy cerca de nosotros a la primer santa mexicana. Quisiera, amigos de Misericordia y Senda de Paz, compartirles una pequeña anécdota para entender un poco de la vida en la congregación con la Madre Nati, es decir, de cómo se vivía y cómo estaban dispuestas al servicio y a la obediencia. Sucede pues que, sin afán de verla como, pues sí hizo una gran trayectoria y fue muy importante lo que realizó, pero fíjense que
durante su periodo o momento que estuvo como superiora de su congregación, alcanzó a fundar 16 espacios de atención a enfermos, algo muy impresionante, es decir, 16 ya fueran hospitales, sanatorios o puestos de socorro en diferentes partes del país. Es decir, ella entendía y creía muy importante, o tenía esa visión, pues de salir a fundar, es decir, de expandir su misión y de hacerla crecer y de tener más alcance y de que pudieran llegar a más enfermos. Entonces, estas enfermeras religiosas de la Madre Nati, pues al hacer la primera fundación, que fue la fundación en el hospital, un hospital en Mazatlán, Sinaloa, las puso a todas frente a ellas y les dijo: ¿quién quiere ir a fundar el primer hospital a Mazatlán? Ante esta pregunta, pues todas quedaron calladas. Sabemos pues que no es una decisión fácil. Imagínense ustedes dejar el espacio en el que has vivido, en el que has crecido, y de repente ir a un lugar al que no conoces a nadie y diferente a donde tú vives. Entonces, pues ante una decisión así no es tan fácil decir sí, ¿verdad? Entonces, todas quedaron calladas y les volví a repetir: levante su dedo quien quiera ir a la fundación de Mazatlán, del hospital en Mazatlán. Ninguna levantó su dedo. Entonces vuelve a preguntar, pero esta vez cambia la pregunta y les dice: ¿quién quiere obedecer? Y al decirles quién quiere obedecer, todas levantaron su mano. Y entonces, a partir de ese cambio de actitud, de esa invitación al servicio y a la obediencia que les hizo la Madre Nati, la Santa Madre Nati, es que todas se pusieron a disposición. Y pues la Madre Nati, contenta pues con la disposición de sus hermanas religiosas, pudo crear la comitiva que fue a fundar este primer hospital en Mazatlán, Sinaloa. Sin duda una experiencia o una anécdota interesante pues de cómo nosotros podemos, a través del ejemplo y a través de recordarles que la obediencia y el servicio a Dios es lo más importante a los demás, podemos invitarlos a que sigan con su testimonio de fe y con su vivencia de su vocación, aún en momentos difíciles o en retos difíciles como este que les tocó a las religiosas de su orden. Y bueno, ¿qué les pareció el testimonio de estas dos religiosas que, si se fijan, pues vivieron en épocas muy cercanas a las que estamos viviendo nosotros? No hace muchos años que esta beata y esta primer santa mexicana pues estuvieron en estas tierras y en este territorio, en este estado y en nuestro país. Entonces, que sus testimonios nos sirvan a nosotros para ver cómo aquellas personas supieron decir sí a su vocación, supieron estar en momentos complicados y especialmente ellas atendiendo desde su vocación religiosa, que implica mucha oración y sacrificio, a aquellos enfermos y desvalidos en los hospitales. Entonces, que aprendamos como ellas a ser resilientes en situaciones complicadas y que sepamos pues conocer la vida de nuestros santos, beatos y mártires de nuestro país, de nuestro estado y de nuestra región. Agradecerles pues por compartir en un programa más Misericordia Senda de Paz y de poder encontrarnos a través de los medios de comunicación. Les recuerdo que si ustedes pues por alguna situación no pueden ver el programa a través de televisión por cable Tepa, pueden encontrarlo en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, el cual va creciendo y ustedes pueden ver programas que ya hemos tenido grabados. Gracias por encontrarnos una vez más y nos vemos en la próxima. Paz y bien. Misericordia, senda de paz.